Los números sobre la inflación ya salieron esta semana y se dispararon a 6.8%, el más alto en los últimos 40 años. María Lorca, en esta primera pregunta, ¿cómo se puede mantener un crecimiento económico sólido bajo este aumento de la inflación? Que la Casa Blanca dice que vamos en la dirección correcta, que es lo mejor que nos está pasando. Bueno, pero ¿cuál es la dirección correcta? ¿El tirarnos por el precipicio o cuál? Porque claro, hay que ver un poco también a qué llaman ellos correcto en vista de lo que estamos viendo a nivel político, pues qué espera a nivel económico, ¿no? Es que es correcto mientras le den la vuelta a la maquinita, María. Claro, el problema está en que la inflación ellos la quieren por una sencilla razón, porque mientras que tengamos inflación significa que la gente está gastando dinero que no se sabe de dónde viene, pero dinero. El problema está en que en cuanto dejemos de gastar dinero, el chiringuito se viene abajo, porque no tenemos un sistema económico sólido. Tanto que ellos se jactan de decir que la economía representada por la tasa de desempleo está muy bien, no está muy bien. Están vendiendo humo, porque la tasa de desempleo hay que verla, está muy bonita, pero hay que verla desde cuándo es la participación laboral de los Estados Unidos. La participación laboral de los Estados Unidos está en mínimos históricos. Entonces, si tú tienes una participación laboral en mínimos históricos, ¿aquí quién trabaja? Pues nosotros 5 o 6 que estamos aquí, porque el resto en el crucero, pero no se sabe quién. ¿Cuándo lo van a pagar? No se sabe. Esto es como una gente que conocía yo que tenía un puesto de trabajo y decía, ¿qué quiere hacer? Me da igual. ¿Cuánto quiere ganar? Lo máximo. Pues estamos igual, ¿me entienden? No, la gente no quiere trabajar, hay un montón, hay como casi 2 millones de puestos de trabajo abiertos y la gente no lo quiere, ¿no? Entonces, claro, ellos ahora, la Reserva Federal quiere cortar el dinero que están dando y claro, el gobierno está con los pelos de punta porque si no dan ese dinero y la gente no consume, pues es que esto se le viene abajo y estamos en enero del 2022 y vienen las midterm election ahí y ellos quieren mantener la economía instalada a como sea. Y esto tiene mucho que ver o afecta directamente a la clase media, que grande la clase media, los empresarios de clase media son hispanos. Entonces eso sí tiene mucho que ver en lo que pasa en nuestra comunidad y en nuestras empresas pequeñas que son el motor económico de Estados Unidos, de que una inflación se siga disparando. No, totalmente, porque los negocios sufren muchísimo cuando hay niveles de inflación altos. Tenemos una inflación, nunca habíamos tenido una inflación más alta, desde 1980, que fue en la época de Jimmy Carter. No habíamos tenido una inflación, estamos rayando casi el 7%, es un 6.8, si no estoy mal. María Lorca, me corregirá. 6.8. 6.8, correcto. Entonces creo que la gente debe de comprender que echar a andar la maquinita para producir más billetes no es producción, no es crecimiento económico, no es garantizarte un mejor nivel de vida, no es garantizarte que tu patrón tendrá la posibilidad de contratarte. Al contrario, eso nos pega en contra. El problema es que la gente con mucha ignorancia, y perdón que lo diga, pero con mucha ignorancia piensa que mientras tenga yo dinerito en mi bolsa, todo está bien. Pero el problema es que ¿de dónde viene el dinerito? El dinerito viene y está sustentado en el aire, no hay nada que lo esté sustentando. Entonces el problema es que ahí, cuando la maquinita ya se atore y no pueda andar más, ahí es donde la gente lo va a sentir, se va a molestar con el gobierno, va a decir, ¿por qué no me sigues dando? ¿No? Y me estás dejando con una inflación horrible. O sea, los supermercados cuestan más caro, la gasolina hoy en día me cuesta más de $1 más de lo que me valía hace un año. En algunos estados del país todavía el incremento ha sido más grande en los últimos 12 meses. El precio de los alimentos han subido un 53%, si mal no recuerdo. Entonces, eso es mucho, porque los sueldos no aumentan 53%. A lo más, el sueldo te lo van a aumentar un 3%. Eso es lo máximo que te dan. Sí, pero y si me permites añadir a eso, Willy, y Lucía, porque yo soy dueña de negocios con mi esposo. Tenemos un negocio propio. Llevamos 6 meses con 3 distintas posiciones disponibles y estamos pagando muy por encima del salario mínimo. Y tenemos personas que vienen, se entrevistan, cuando le ofrecemos el trabajo, después lo rechazan. ¿Sabes por qué, Willy? Porque como dice Lucía, se sigue imprimiendo dinero, se sigue repartiendo dinero y la gente se prefiere quedar en su casa que irse a trabajar y ganarse la vida trabajando. ¿Por qué? Porque el gobierno los está manteniendo. Claro. Y con la excusa, porque eso lo hacen con la excusa, como vemos, es que yo no quiero el trabajo, no me quiero contagiar el coronavirus. Estamos como en plan la bolsa o la vida. Claro. María Herrera Mellado, la preguntita para ti. Muchos analistas han dicho sobre el tema económico y político que el presidente Biden lo único que debió de hacer fue cuando llegó a la presidencia es hacer absolutamente nada.
porque las cosas venían funcionando y que lo mejor o la mejor política que debió utilizar fue no meterse con el tema económico, no meterse con el tema energético, porque todo eso, inclusive con el tema migratorio y la frontera, que ha tenido que volver a poner las medidas que tenía el expresidente Trump con el tema migratorio, que la mejor política para él fue no hacer absolutamente nada ni cambiar nada, que hubiese tenido mejor resultado a lo que estamos viendo hoy. Bueno, lo cierto es que al principio, no, al inicio de la pandemia, quizás cuando nos mandaron a todos a casa, cuando no podían trabajar, cuando muchas personas los despidieron, quizás en una fase inicial estuvo bien, digamos, e inclusive recordemos que no fue el presidente Biden, sino que la misma administración de Trump la que organizó, ¿no? Y bajo la administración de Trump el Congreso y el Senado aprobaron las ayudas. Pero efectivamente el problema mayor que ha tenido esta administración ha sido que las políticas, tanto económicas, sociales, y todo lo que ha rodeado a esta administración ha sido un avance ideológico en favor de aquellos que lo encumbraron a su presidencia, es decir, Black Lives Matter, Antifa, los grupos internacionales que controlan ahora mismo estados en los que la violencia está rampante. Entonces, no sé, Willy, la pregunta te la devuelvo a ti. ¿Qué sientes tú que este presidente podría haber hecho cuando se encontró un país que en serias dificultades por la pandemia, pero que básicamente podía partir desde cero con 2 vacunas preaprobadas? ¿Qué piensas tú? Yo creo que en realidad, de la manera que yo lo veo, es que el discurso que dio de la inauguración de la unidad y que iba a ser un presidente de unificación fue la peor mentira. Yo creo que si él hubiese utilizado eso y hubiese dicho, estas políticas de Estado de gobierno implementadas por la administración anterior funcionan, yo la voy a dejar porque han dado resultados, voy a trabajar más en la distribución de las vacunas, porque era en el momento donde ya él recibió 2 o 3 vacunas cuando entró al gobierno, y ponerle más énfasis a la distribución y seguir trabajando con los diferentes sectores. Creo que hubiese sido una mejor presidencia, hubiese sido un mejor líder, hubiese aprovechado cosas que dentro de una pandemia le hubiese ido mejor al país, pero en vez de eso se dedicó a tratar de quitar todo lo que había hecho la administración anterior, bueno y malo, quitó todo, y estamos viendo las consecuencias de la manera que se comportó. Entonces yo creo que pensar en que un discurso que dio de unificación y lo que hemos visto es más todavía de la división en el país, creo que fue la mentira más grande. Yo creo que hubiese estado en una mejor posición si hubiese actuado de una manera más inteligente y utilizar los programas de gobierno que ya estaban implementados, que habían dado resultados en el tema energético, en el tema económico, en el tema de la reducción de desempleo, en el tema de política exterior, en cierta manera, y dejar eso, y eso le hubiese ganado muchas millas políticas, no solamente a él, sino al mismo Partido Demócrata, y hubiese puesto al Partido Republicano en una posición muy difícil para el próximo año, y cuando ahora estamos viendo que la situación es todo lo contrario. Le han hecho la campaña. Yo difiero, Willy, porque yo creo que si vamos a retroceder a las elecciones del 2020, donde hubo muchas controversias, y una de las primeras cosas que yo dije es que esta era una elección de Trump versus Trump. Los que aman a Trump, los que odian a Trump. Aquellos que votaron por Biden no votaron porque apoyaban lo que Biden ofrecía, votaron por él porque odiaban a Trump. Y el hecho de que Biden revirtiera todo lo que hizo Trump, para esa gente eso era algo bueno. Claro, pero ese es el punto que yo estaba haciendo. Y lo mismo lo que acabamos de vivir en Honduras, donde se hizo un voto en contra del establishment por las acusaciones de corrupción al presidente Juan Orlando, pero sin saber lo que le viene, dando un voto a un partido de izquierda que ya ha dicho y ha felicitado a Maduro y todo esto, lo que le espera a Honduras. Entonces yo creo que sí, la gente votó en contra de Trump, no a favor del presidente Biden, y es cierto, pero ¿cuáles han sido las consecuencias de un voto por un voto no informado, sino un voto emocional? Y es lo que estamos viendo. Y perdona, un último punto, que al final estamos volviendo de nuevo al punto original. Recordemos que esta misma semana, por ejemplo, la administración de Biden se vio obligado a restablecer el protocolo de protección del inmigrante. Exactamente. Entonces gastan nuestro dinero en hacer estas batallas legales ridículas, cuando de forma, como dicen los tribunales, de forma sin ningún tipo de planificación y de forma arbitraria, para luego volver al punto del partido y tener que gastar mucho más millones en limpiar la cara de este gobierno, ¿no? Bueno, sí, chicas, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, el voto hispano en Estados Unidos deja ya de ser monolítico, según una última encuesta, y una corte de Gran Bretaña da el visto bueno a la extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora.
Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.